Saludos amigos de BPI, estamos desde la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes 26 de junio. El día de hoy hay 4 puntos en agenda de orden del día. El primero es un debate sobre la violación de derechos humanos a los militares privados de libertad y es las intervenciones que estamos viendo a través de las pantallas de BPI cuando son las 12:42 del mediodía. Familiares de militares presos están relatando todo lo que han vivido sus familiares dentro de las cárceles. El segundo punto en el orden del día es un proyecto de acuerdo sobre el nombramiento inconstitucional del ciudadano Calixto Ortega como presidente del Banco Central de Venezuela. El tercer punto es un proyecto de acuerdo sobre el combate al narcotráfico y un cuarto punto que tienen pautado para el día de hoy es la consideración del informe sobre el plan Ubica tu Casa. 4 puntos para la sesión ordinaria de este martes 26 de junio. Los vamos a dejar con el debate del primer punto y la intervención de los familiares de militares presos. Siempre estaba en frontera, era la primera vez que estaba aquí en Caracas y pues me acostumbraba a llevarle su comida. Entonces no había llegado cuando me llaman y me dicen, su hijo fue llevado por el DIGESIN, que bien grande, yo no sé qué es esto de DIGESIN, contrainteligencia, cuando son unos asesinos. Se llevan y se trasladan a mi hijo al DIGESIN. Cuando se llevan a mi hijo al DIGESIN, o sea, tuvimos este recorrido, DIGESIN, la casa, no está. Tráiganos agua, no, que la persona necesita agua, salía corriendo a llevar el agua. Mi hijo es hipertenso desde los 17 años de edad. Así fui llevando el informe médico y nada, no me hacían caso. Le llevaba las pastillas de los sartán potásico y decían y que le daban las pastillas. Una vez que mi hijo, o sea, sale, que se lo llevan que se presentan a la corte marcial, le digo, bueno, exponiendo todos ellos el caso. Luego es pasado el día, después de 36 días, que es cuando lo veo. Cuando lo veo, pues mi hijo es un muchacho alto, corpulento, lo veo delgado, maltratado, sus manos, su muñeca, sus rodillas, sus piernas, la tortura que le hicieron a mi hijo, Alberto Maita. Luego le digo, Alberto, bueno, él por supuesto... no se me salieron las lágrimas, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, era más que una fortaleza. Yo le decía, bueno, hijo, será una misión que tienes que estar acá y que tienes que estar de lunes a viernes y sábado y domingo, yo te visito. Fuerza y fe, hijo, que vamos a salir de esto. Hoy fue trasladado al hospital militar y no fue asistido de nuevo mi hijo. Yo le pido, por favor, que me escuchen, o sea, que se han escuchado, que mi hijo sea tratado, porque no le han hecho los debidos exámenes exhaustivos, no le han hecho ninguna prueba, ningún examen. Y ahorita necesita, no puede caminar por problemas de la rodilla. Le pido, por favor, a la Corte Interamericana de Derechos, a la amiga Delsa Solórzano, que nos ayude en esto. Y que aquellos militares que están detrás, allá, que no están solos, esos militares tienen la fuerza, esos militares tienen el apoyo del pueblo venezolano. No están solos, aquí estamos nosotros para apoyarlos y terminen de una vez para darle la libertad a todos los presos políticos que se encuentran en nuestro país Venezuela. Eso es todo. Dios me los bendiga y que sigamos con fuerza para seguir adelante en esta lucha. Muchas gracias. Gracias a la señora Ana Dairis Espinosa. A continuación, la señora María Paz Castillo. Buenos días. Mi nombre es María Paz Castillo. Mi cédula es 6206828. Soy esposa del subcomisario de la Policía Metropolitana, Marcos Javier Hurtado.
y represento en este momento a los 5 funcionarios de la Policía Metropolitana que se encuentran detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde. He sabido por todos ustedes, porque ya he estado en otra oportunidad aquí en el Parlamento, ya los funcionarios tienen 15 años y 2 meses en prisión. 15 años. Y ahora que se generó esta expectativa de libertad, yo vi a esos 5 hombres llenarse de una fortaleza, les llegó como vida. Y este fin de semana los vi decaídos, los vi entregados a la tristeza. Porque le comentaba yo a algunos diputados que son 15 años y ya envejecieron. Mi esposo tenía 36 años, va a cumplir 52. Y yo me conmocioné por ellas, porque ellas están empezando esta lucha y tienen 5 meses y mire su sufrimiento. Yo llevo 15 años esperando un momento de libertad. Le comentaba yo a algunos diputados que mi hija tenía 7 años, estudiaba primaria, se graduó de primaria, se graduó de bachillerato. Mi hija es una licenciada de la universidad, acaba de graduarse como licenciada en comunicación social y ha visto a su papá solamente en prisión. Lo que quiero pedirle es que debe existir alguna manera para que, si bien es cierto, todos tienen que salir, no debería haber presos políticos en nuestro país, pero este caso se suma a tantos otros. Yo acompañarlas a ella hoy me llené de depresión, de tristeza, porque veo que las cosas han empeorado en nuestro país, aquí no ha mejorado nada. Le quiero aclarar algo, yo sé que ustedes lo saben, pero lo voy a recargar. Los policías metropolitanos fueron condenados por delitos comunes. Y 2 de ellos, como el caso de mi esposo, ya tienen la pena completa cumplida en prisión. Y el tribunal no existe para ellos. Ellos nunca fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, ni de violaciones graves a los derechos humanos, y mucho menos por golpe de Estado, como hace ver el gobierno. Todas aquellas personas, como el diputado Salvando, la diputada Yajaira Castro, Delsa Solórzano, que han podido hablar por nosotros. Nosotros necesitamos que esos hombres salgan de prisión. Estamos agotados y ellos están agotados. Como les dije, ya envejecieron en prisión. Ellos no son los mismos muchachos de 36 años, 27 años. Ya mi esposo va a cumplir 52 años. Todos los policías ya pasan de 50 años de edad. Les agradezco como siempre. Yo sé que ustedes no han desfallecido en la lucha por la liberación, pero creo que todavía hay que seguir luchando y no desfallecer. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Igual reiteramos, señora Leonela, señora María, señora Dairis, nuestro compromiso, el compromiso de este Parlamento en la lucha por la libertad de todos los presos políticos de nuestro país, incluidos nuestros dignos militares de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Continuando con el orden del día, tiene el derecho de palabra el diputado Omar González. Puede hacer uso de la tribuna de oradores, diputado Omar González. Señores directivos de la Asamblea Nacional, colegas diputados. Después de oír los testimonios de los familiares, de los oficiales, suboficiales, personal de tropa, de la Fuerza Armada Nacional y de la Fuerza Armada Policial, no cabe
discursos que puedan superar el mensaje que estoy seguro ha conmovido a quienes han tenido la oportunidad de oírlos en todo el país, pero fundamentalmente a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional. A los efectivos de la Fuerza Armada Nacional que, estando en el curul, me ponían los zapatos de ellos y pensaba, si no le ponemos fin a esta pesadilla de inmediato, mañana puede ser mi madre, puede ser mi esposa, puede ser mi hermana la que esté ocupando estas posiciones, denunciando las torturas, los tratos, los maltratos que están recibiendo. Yo quiero decirles a los familiares de los presos políticos, militares y policiales que nada es casual. El que hayan ustedes estado hoy acá coincide con una fecha que el mundo entero ha escogido para apoyar a las víctimas de las torturas. La Organización de las Naciones Unidas escogió precisamente un día como hoy, 26 de junio, para alertar al mundo entero sobre la necesidad de apoyar a las víctimas de las torturas, de las dictaduras como la que en este momento vive Venezuela. Cuando oía cada una de sus palabras, la del comandante, la del teniente, la del primer teniente, la del policía, se me venía a mi mente la pesadilla del tambor del célebre poeta cumanés venezolano Andrés Eloy Blanco, cuando hablaba de los grillos, los grillos, los grillos, de Morillo, de Anito, de Saldadito, de la Rotunda, del cuartel del Cuño. Y no podemos y no debemos permanecer de brazos cruzados frente a esta infamia. La Asamblea Nacional debe exigir de inmediato la liberación de los presos políticos, militares y policiales que están en los calabozos de esta dictadura. La ocasión es propicia igualmente para rendirle honores a la lealtad con la patria de estos oficiales y de estos suboficiales y de estos soldados y de estos policías. Rendirle honores y que el pueblo venezolano y el mundo sepa que a esta gente se le está castigando, se le está persiguiendo, se le está acosando, se le está torturando por cumplir con la Constitución Nacional, por cumplir con el mandato que el pueblo venezolano les dio en el plebiscito del 16 de julio pasado, cuando en la segunda pregunta que se le hizo al pueblo consultado se les pedía que le demandara a la Fuerza Armada Nacional que defendieran la Constitución de 1999. Y el texto constitucional en el artículo 328 es muy claro cuando le dice y establece que la Fuerza Armada Venezolana es una organización profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y el territorio nacional. Y a nuestros soldados, y a nuestros oficiales, y a nuestros policías, esta dictadura los obliga cada momento a jurar públicamente que son socialistas, que son chavistas, y eso es intolerable
en un país democrático. Maduro, y esto ya no es un secreto para nadie, tiene una obsesión, se cree la reencarnación del sanguinario dictador soviético, Stalin, Joseph Stalin, lo dice cada momento. Él se para frente al espejo y lo ha confesado él mismo, que cuando se ve en el espejo se ve igualito a Stalin, dice. Es más, se jacta de decir que lo llaman el Stalin del Caribe. El sangriento, el cruel, el despiadado dictador soviético cobró la vida de más de 10 millones de sus conciudadanos, algunos perseguidos, otros ejecutados, y otros los condenó a la muerte por hambruna. Y una de las grandes realizaciones de este tirano rojo fue precisamente aplicar una purga dentro de las Fuerzas Armadas de su país. Y dentro de esta disociación de personalidad de Maduro, ha comenzado a hacer una purga dentro de las Fuerzas Armadas. Los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas deben revisar el comportamiento de Maduro, quien a través de su Gestapo particular, la Dirección de Contrainteligencia Militar, ha detenido, algunos dicen que 150, otros 200, otros 300, desatando una carnicería contra la Fuerza Armada Nacional, contra aquellos que actúan conforme a lo dice la Constitución y conforme al mandato del pueblo venezolano de ser una organización profesional en defensa de los intereses de la patria. Tengan cuidado los demás componentes de las Fuerzas Armadas, todos los componentes de las Fuerzas Armadas, porque dentro de esos 150 y tantos que las distinguidas familiares de los presos militares han descrito acá, los que todavía están en las Fuerzas Armadas en cualquier momento pueden ir por ellos. Este Stalin del Caribe quiere hacer una purga y hay que denunciarlo, hay que detenerlo, porque como bien dijo una de las damas ilustres que esta tarde han intervenido desde este podium, van por ustedes también, van por ustedes también. El que no se arrodille, el que no se identifique como chavista, el que no contribuya a que los cubanos terminen de acabar con este país, irán a parar a los calabozos donde ya están los familiares de estas distinguidas damas. Hay algunos que han optado incluso por abandonar los cuarteles sin pedir la baja. Reportes serios nos dicen que en las últimas vacaciones más de 4.000 guardias nacionales y efectivos del ejército no se reportaron a su trabajo y se fueron sin pedir la baja. Y son cientos y miles los que están en estos momentos solicitando salir de baja de sus respectivos cuarteles. Porque es la hiperinflación, es el hambre, es el abuso que también están en los cuarteles. De manera que con esto termino, presidente, que tengan ustedes la seguridad que el honor y la dignidad de sus maridos y de sus hijos enaltece el gentilicio de los militares venezolanos. La dignidad de los militares no es patrimonio de Maduro. La dignidad de esos militares es patrimonio de Venezuela y de su historia.
y podrán tenerlos encarcelados, pero la dignidad es patrimonio de Dios y de los venezolanos. Cuenten con la Asamblea Nacional. Exijo la libertad de los militares detenidos, como exigimos la libertad de todos los presos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado Omar González. Continúa en el derecho de palabra la diputada Yajaira Forero y puede usar la tribuna de oradores. Sí, muy buenos días, colegas diputados, ciudadano presidente. Primero quiero que todos nosotros le hagamos un reconocimiento a estas valientes mujeres, a los familiares de todos los presos políticos, a los familiares de los militares. Quisiera que de pie nosotros reconociéramos la valentía de estas mujeres, la valentía de todos los familiares de los presos políticos, porque sin la denuncia que ellos hoy están haciendo acá, no podríamos evidenciar la grave situación de violaciones de los derechos humanos en que están siendo sometidos nuestros presos políticos. Para ellas yo pido un fuerte aplauso. Yo quiero que ustedes, mujeres que me enorgullecen, se lleven el reconocimiento de todos los diputados, se lleven el reconocimiento del pueblo de Venezuela. Muchas veces pensamos que pararse aquí, hablar y denunciar es fácil. No es fácil. Primero por los sentimientos que uno tiene que poner a un lado para poder narrar las torturas a que son sometidos nuestros familiares. Segundo, porque no es fácil nosotros saber que estamos acá parados y que estamos denunciando a un gobierno totalitario y luego salir tranquilamente a la calle y sentirse perseguido, sentirse acosado, sentirse que tienes una camioneta, un carro detrás de nosotros grabando todos los movimientos que hacemos los familiares de los presos políticos. Y se lo dice una mujer que lo vivió en carne propia durante 8 años y todavía lo sigo viviendo. Por eso es el reconocimiento que yo le hago a estas valientes mujeres y a todos los familiares de los presos políticos. Sabemos, y después de escuchar los testimonios de estas mujeres, vemos la grave violación a los derechos humanos a que son sometidos nuestros presos políticos. Estamos hablando de 380 presos políticos, entre ellos 152 militares. 152 militares, como lo decía uno de los diputados acá, que no son delincuentes, al igual que el resto de los presos políticos, que están tras las rejas simplemente por pensar distinto. Algunos. Otros por haber alzado su voz, pero otros, como es el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana, por haber realizado su trabajo ese 11 de abril, que fue el de salvar vidas. Que eso no se nos olvide cuando escuchamos a la esposa de Marcos Hurtado aquí decir que su esposo tiene 16 años, casi 16 años, metido en un calabozo. No es porque era político, ni porque alzó la voz, sino porque el 11 de abril cumplió con su deber de defender a un pueblo que estaba alzando la voz contra una dictadura. Y ese 11 de abril no sabíamos lo que nos esperaba. Pues miren a lo que hemos llegado. Por eso nosotros no podemos olvidar a los presos políticos, a ninguno, ni a los militares, ni a los policías, ni a los civiles, ni a los estudiantes, a ningún preso político. Pero más allá de eso, tampoco podemos olvidar lo que están viviendo todos los familiares, las torturas que viven los presos políticos, como lo narraban los familiares acá en estos momentos, torturas físicas,
no las voy a repetir porque ustedes las acaban de escuchar. Lo viven ellos físicamente, pero los familiares lo vivimos cada vez que los vamos a visitar y vemos cómo están de maltratados física y psicológicamente. Pero aparte de eso, es las torturas que vive el familiar, que uno tiene que persignarse y encomendarse a Dios y a la Virgen cada vez que va a visitar a un preso político. Porque sabemos que estamos ante un gobierno totalitario que no le importa torturar física y psicológicamente tanto a los presos políticos y a sus familiares. Yo creo que no tenemos que extendernos mucho porque todas las narrativas que hemos hecho, eso evidencia el infierno que viven nuestros presos políticos. El infierno que, por cierto, no vivió Chávez, a pesar de haber dado un golpe de Estado, donde hubo 150 muertos y miles de heridos. Ese no fue el trato que se le dio a un hombre que dio un golpe de Estado. Pero, sin embargo, como dicen en las Fuerzas Armadas y como decimos en la Policía Metropolitana, son inmorales. Son inmorales cuando le dan un trato que jamás se le dio a ellos, aun cuando ellos se habían cometido un delito. Yo solamente, como familiar de un preso político y como diputada, termino diciéndole, señores diputados, que en nuestras mentes y las 24 horas del día, nosotros pensemos que Dios nos proteja, pero que en cualquier momento podemos ser nosotros, nuestros familiares, los que estén allí sentados, evidenciando las graves violaciones a los derechos humanos a que han sido sometidos cualquiera de nosotros. Más allá de eso, les pido de corazón que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de levantar nuestra voz ante un medio de comunicación, no olvidemos a los presos políticos. Lo peor que le puede pasar a un preso político es ser olvidado. Y que nosotros sigamos luchando por Venezuela, por la libertad de Venezuela, por la libertad de nuestros presos políticos y por la democracia. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada Yajaira Forero. Para cerrar este punto del orden del día, tiene el derecho de palabra el diputado Edgar Zambrano. Micrófono, por favor. Señor presidente, colegas parlamentarios, la colega Forero establecía en su intervención dos particularidades muy específicas que nos motivan a iniciar esta intervención. Los delitos y el olvido. Quienes llegaron al poder previamente, antes del año 99, habían atentado contra un gobierno constitucional legítimamente electo por el pueblo. Alzados en armas, de manera inoficiosa, establecieron un delito, una causa, que se le siguió en los tribunales de la República, con las consecuencias que ya todos conocemos, luego del perdón, del sobreseimiento que el gobierno para ese entonces otorgó a estos militares que habían cometido un delito. Y luego, decía la colega Forero, el olvido. No permitir que el olvido sea una ganancia de la injusticia
para que nuestros hombres, nuestras mujeres, civiles o militares, hoy en las mazmorras del gobierno sin cometer ningún delito, pasen desapercibidos año tras año, sin el recuerdo, sin la lucha, sin la voz de un pueblo, de un parlamento, que lo ha hecho de manera reiterada en la legislatura de este año, 2018, en la del año pasado, bajo la presidencia del compañero y colega parlamentario Julio Borges, pero también en el 2016, bajo la presidencia del compañero Henry Ramos. Pero es que anteriormente, desde el año 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 y de manera sucesiva, este Parlamento, bien sea en la conducción del cuerpo por parte de la oposición, o bien sea lo que hoy, o los que hoy conducimos el cuerpo, estemos en la oposición dentro del Parlamento, hemos realizado lo pertinente, lo debido, cumpliendo con el mandato de nuestros electores, que es la defensa y protección de la Constitución, y de ellos allí derivado el capítulo especialísimo de los derechos humanos, para que no se olviden los presos en Venezuela. 3 proyectos de ley de amnistía, 3 han pasado por este cuerpo. 2 negados por las anteriores administraciones, cuando el gobierno controlaba la dirección del Parlamento. Pero en el 2016 se sancionó una ley de amnistía que estaba direccionada a la liberación de nuestros presos políticos. Y hoy, el traer a este cuerpo lo que vive la familia militar, lo que viven los militares venezolanos en prisión, nos permite hablar en un solo concepto: presos políticos. Porque tanto los civiles como los militares, presos por pensar distinto, presos por levantar su voz, presos por defender el mandato popular y presos por conocer y vivir en carne propia las deficiencias de las políticas públicas del gobierno y del fracaso del modelo político que vive hoy Venezuela. 152 hombres y mujeres de verde, de los distintos componentes, en prisión. 152. Pero valga la reflexión, señor presidente, colegas parlamentarios. Por acá había visto ahora a Renzo Prieto, está por allá, a Sojo, que también está por allí, a Mazuco, a Pilieri, que lo vi ahora por allá, y por aquí estaba el compañero Richard Blanco. Los procedimientos, las iniciativas que se vivieron para lograr que estos compañeros estén en la Cámara y otros en libertad, con medidas sustitutivas, con medidas humanitarias, como sea,
son exactamente las mismas medidas, los mismos rogatorios, las mismas peticiones que de manera permanente se han hecho durante todos estos años para lograr la libertad de quienes están injustamente en prisión. Y no se puede condenar de manera impropia ni los procedimientos de ayer ni los procedimientos de hoy, que son exactamente los mismos. Hoy no podemos decir que es mejor que el compañero Renzo esté en prisión, o que es más saludable para la democracia que el compañero Sojo esté en prisión, o que Mazzuco esté en prisión, o que Viallo esté en prisión. Los procedimientos son los mismos, compañeros, y muchos de los que hoy gozan de esos beneficios, que lamentablemente condenan los procedimientos de hoy, sin olvidar que ellos mismos fueron objeto del mismo peregrinaje que han vivido hoy los familiares de los militares, los familiares de los civiles, los familiares de todos los presos en Venezuela, y no hay lugar, no hay manera para que la miseria humana y la miseria política condenen los procedimientos de hoy como si los de ayer hubiesen sido distintos. En la Comisión de Defensa, esta semana, estuvieron un grupo de familiares de los prisioneros. Varios de ellos los hemos escuchado en la tribuna de oradores. Otros nos acompañan acá en la tribuna. Y a ellos les dijimos, como lo dijimos en el 2003, en el 2004, en el 2005, como lo hemos hecho de manera sistemática en defensa y protección de los derechos humanos y el derecho a la vida, que íbamos a continuar haciendo las diligencias pertinentes. Y así lo hicimos. La comisión esta semana ofició, en primer lugar, a quien debe conocer la grave situación que viven los prisioneros, tanto civiles como militares, que es el que debería actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Nicolás Maduro. Se le ofició a Nicolás, se le ofició al señor ministro de la Defensa, se le ofició al magistrado presidente de la Corte Marcial, al comandante estratégico operacional, al general Óscar Alfredo Gil Arias, defensor militar, a la ciudadana vicepresidenta de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo. Y siempre habrá quien se niega a recibir las correspondencias del Parlamento y de la Comisión de Defensa. En este caso, el fiscal general militar, por aquello del fulano de Zacato. Pero bueno, seguramente el presidente de la República no conoce el número de militares presos, que más que presos son secuestrados,
por los operadores de justicia, tanto los civiles como los militares. Y nos hemos tomado, a través de la Organización Justicia Venezolana, una ONG, remitirle al comandante en jefe, al presidente de la República, que seguramente desconoce los casos de los 152 militares en prisión. Y se lo vamos a remitir en la tarde de hoy de manera muy gráfica. No se vaya a perder el presidente o sus asesores en el desconocimiento que hoy expresan de manera patética de la situación adentro de los cuarteles. El nombre y apellido del prisionero, su fecha de aprehensión, el componente a que pertenecen, el tribunal de la causa, los delitos imputados, el centro de reclusión y el estado del proceso. Esto se lo enviaremos hoy al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Estamos en presencia, de acuerdo a los testimonios que hemos observado hoy en la mañana y los testimonios presentados el pasado miércoles en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación, de una violación legítima al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa. Pero también a un hecho público, notorio y comunicacional: los tratos crueles e inhumanos a que son sometidos nuestros prisioneros en Venezuela. Y para nadie es un secreto que la crisis política del país tocó las puertas de los cuarteles hace bastante rato. Porque ¿cómo explicarle a la opinión pública, cómo explicarle al país político que la joya de la corona de este gobierno, que deberían ser las Fuerzas Armadas, hoy estén todos bajo estado de sospecha? La joya de la corona del gobierno bajo estado de sospecha. Es una confesión pública del reconocimiento del fracaso político y del fracaso del gobierno. No hay otra explicación posible. No la hay. No existe. Nuestros prisioneros militares, sometidos a la justicia militar, a operadores de justicia direccionados, sin autonomía, sin independencia, violando el ordenamiento jurídico positivo, violando todos los procedimientos, todas las normas, pero algo fundamental, colegas parlamentarios, violando el honor y los códigos del honor que confluyen entre los hombres de armas en Venezuela. Y tenemos que condenar de manera categórica, señor presidente, y así debe expresarlo el cuerpo, de manera unánime, la tortura, el secuestro, delitos abominables como métodos de los organismos de seguridad del Estado y del propio gobierno para buscar lo que nunca van a encontrar. Porque la única conspiración que hay en Venezuela es la del fracaso de un modelo político. El único golpe militar que está en curso en Venezuela es la carencia de los alimentos y las medicinas, que cada día es mayor y afecta a civiles y a militares. El gobierno ignora
Un gobierno mitómano e ignorante como el que tenemos, ignora que las vivencias de los civiles y las carencias de los civiles son las mismas carencias, puertas adentro de los cuarteles, pero también puertas adentro de las casas de cada una de las familias de los militares venezolanos. Y esto tenemos que condenarlo, presidente, de manera categórica. Son dos hechos abominables, el secuestro y la tortura. Nuestros presos, y es el dilema de las familias, no saben quién los tiene presos. Si los tiene presos el G2 cubano, nadie lo sabe, pero todos los presumimos. Si son presos de la justicia militar, del Poder Ejecutivo o víctimas de la purga militar para pretender calmar ese grito de justicia que hoy pulula en los cuarteles de la República. Y para terminar, señor presidente, permítame referirme a un caso extremadamente lamentable, y es el tema de los policías metropolitanos. No hay absolutamente ninguna explicación, ni desde el punto de vista procesal, de lo que debería ser el imperio de la ley, ni desde el punto de vista político, para que estos hombres estén tras las rejas. Estos funcionarios de la Policía Metropolitana han debido estar en libertad hace muchísimo tiempo. Todos los beneficios que construye la arquitectura del proceso penal venezolano están allí, uno a uno, plasmados para su cumplimiento, pero violados sistemáticamente por los operadores de justicia, en este caso, el Tribunal de la Causa. Para ilustrarnos, presidente, colegas parlamentarios, el caso del compañero, compatriota venezolano, Pérez Salazar Arúe, y del compañero Marcos Javier Hurtado. El quantum de las penas, que tiene 4 configuraciones: el destacamento de trabajo, el régimen abierto, la libertad condicional y el confinamiento, hace rato, hace tiempo, hace meses, hace años que estos compañeros pasaron tras las rejas el debido proceso. Hoy, tanto Arúe como Hurtado y los demás presos metropolitanos deberían estar en libertad. No están en libertad, están secuestrados. Porque cuando se viola el debido proceso, cuando se aniquila el legítimo derecho a la defensa, se está cometiendo un delito, y es el delito del secuestro. Y es por eso, compañeros, que los grandes sabios, los radicalismos in extremis, que condenan la Asamblea, las actuaciones de la Asamblea, que les molesta que se otorguen las libertades a los prisioneros políticos,
a quienes les perturba porque se les diluye el discurso, que nuestros hombres recuperen la libertad y que vayan al encuentro, al abrazo de sus madres, de sus mujeres, de sus hijos, de sus familiares. A todos ellos hay que recordarles que un minuto tras la prisión es una vida, que un segundo tras las rejas es una vida. Y ojalá y pudiésemos lograr la libertad de todos los prisioneros políticos, sin importar el modo, presidente, sin importar la figura, sino que esos hombres y mujeres respiren el aire, vean la luz del día. Que por cierto, el general Baduel por fin pudo ver a sus familiares, luego de más de 130 días de aislamiento. Porque los militares no pueden ser vistos en una connotación distinta al preso político civil. Son presos políticos. Y son presos políticos por levantar su voz. Y decía el colega Omar, que hablaba de los grillos, de ese poema del poeta del pueblo, del insigne poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que dibujaba en su letra, en su prosa, el acontecer diario, que direccionaba de manera mordaz el hecho político nacional. Y dijo, en una parte final, Omar, de ese poema, lo siguiente: señor presidente, colegas parlamentarios, así lo escribió Andrés Eloy. Maldito el hombre que ose poner una argolla de hierro en la carne de un hijo de Venezuela. Y allí, hoy, el secuestro, la tortura, maldito el hombre que hoy permite en Venezuela la tortura y el secuestro de los venezolanos por pensar distinto. Es todo, señor presidente, por el parlamentario. Gracias al colega diputado Edgar Zambrano. Le concedimos unos minutos más del tiempo reglamentario. Con él se cierra este punto, debate sobre la violación de los derechos humanos de nuestros dignos militares presos. Finalmente, en nombre de la Junta Directiva, agradecerle la presencia a los familiares de los militares detenidos y reiterarles el compromiso, señora Dairis, señora Leonela, señora Ana, señora María y demás familiares, que este Parlamento seguirá en la lucha y que la narrativa que ustedes han hecho en el día de hoy en esta Asamblea Nacional no es en vano, incluso ha sido de un gran aliciente para asumir ese compromiso de lucha, de esfuerzo y dedicación. Y suscribir la palabra de cada uno de los diputados, porque el primer proyecto de ley que presentó este Parlamento al inicio de su periodo constitucional, hablo del mismo mes de enero del año 2016, fue un proyecto de ley de amnistía para la liberación de todos los presos políticos. Así que pueden irse con la plena seguridad de que esta Asamblea Nacional seguirá siendo la voz de ustedes para exigir la libertad de sus familiares y de todos los presos políticos de Venezuela. Y por supuesto, reiterar nuestro repudio y nuestra condena a la tortura y a la violación de los derechos humanos. Y reivindicamos el trabajo que sobre esta materia vienen haciendo y seguirán haciendo tanto la Comisión Permanente de Política Interior que preside la diputada Delsa Solórzano, como la Comisión Permanente de Defensa que preside el diputado Edgar Zambrano. Muchas gracias
por haber venido y reiteramos el compromiso de este Parlamento Nacional. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, siguiente punto, ciudadano secretario.